A ver. Bueno, se inicia la grabación. He cerrado el micro por obvias razones. Si requieren alguna respuesta o participar, por favor, escriben en el chat. Escriben en el chat su pregunta o lo que desean preguntar, su participación, y al final igual voy a abrir el micro para que puedan participar de manera verbal, ¿ya? Para que haya un poco de orden. De repente, en una parte de la clase abro el micro también para que puedan participar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. La última clase nos quedamos en este PPT. Sí, habíamos hablado, para refrescar un poco, de prevalencia, ¿no? En primer lugar, acá está prevalencia. Habíamos hablado de que la prevalencia es una proporción, ¿no? Es una foto, no es una... la prevalencia significa número de enfermos sobre la población total, ¿no? Y nos permite conocer la cantidad de enfermos de una enfermedad, la cantidad de personas infectadas o contagiadas por una enfermedad, ¿no? La prevalencia es transversal porque se mide en un solo momento en el tiempo. Un solo momento significa un periodo de tiempo único. Puede ser un mes, un año, etcétera. Ya, y la utilidad, como pueden ver en este PPT, es comprender la carga de la enfermedad actual y sirve para ayudar a planificar los recursos económicos para intervenciones. ¿Cuál es la diferencia con la incidencia? Acá hay una diferencia con la incidencia porque en la incidencia va a ser una medida de frecuencia que va a medir los casos nuevos. ¿De acuerdo? Los casos nuevos. Ahí está la diferencia, ¿no? Uno mide la cantidad de enfermos y otro mide el número de casos nuevos, ¿no? Entonces nos permite reconocer la enfermedad, cómo va progresando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá la utilidad de la incidencia también permite establecer estrategias de prevención y de control. Ratito, mucho volumen, voy a bajar un poco. También nos permite establecer estrategias, pero nos va a dar, digamos, información de cómo se está comportando en el tiempo la enfermedad. Sí, nos está dando tiempo nos va a dar la idea de cómo se está comportando en la enfermedad. Muy bien. Habíamos hecho algunos ejercicios, todos habían participado. Creo que el último ejercicio que nos quedamos fue este. A ver, vamos a ponerlo. A ver, aquí. A ver, les voy a dar unos 10 segundos, 30 segundos para que lo saquen rapidito. No vale soplar. Ponen en el chat los que tengan su respuesta. Levantó la mano Stephanie. Sí, puede escribir en el chat. No hay sala de espera, por si acaso pueden ingresar directamente. Si tiene alguna duda, puede escribir en el chat grupal o por último mandarme un chat interno, no hay problema. Doctor, doctora, doctor, ok. Está moderador, acá. A ver, voy a ver su pregunta. Su compañero tiene una duda. La de, muy bien, pueden ir respondiendo. Lo correcto. A ver.
Entonces aquí dice, se realizó un estudio en una clínica odontológica, se evaluó la presencia de maloclusión en 400 pacientes. Se encontró que 120 presentaban un grado de maloclusión. ¿Cuál es la prevalencia de maloclusión en la población? Bueno, la prevalencia sabemos que es una operación sencilla, ¿no? Se coloca los casos, ¿no? Los casos de enfermos por- sobre la población total y hace una división, se multiplica por 100% y ese es lo que le sale, ¿no? La letra D, correcto. Acá la incidencia, a ver. En un estudio longitudinal, en un estudio de corte, 600 adultos que inicialmente 90 tenían periodontitis. Al final del estudio de la medición se encontró que desarrollaron 30 más periodontitis. ¿Cuál es la incidencia de la periodontitis? A ver, ¿cuánto me responden ahí, por favor? A ver si entendieron la clase anterior. Estamos en la pregunta de incidencia. Es 30, no, a ver. Aquí, ¿cuál es la población en riesgo? La fórmula es, a ver, de incidencia, ¿se acuerdan? Incidencia es igual a casos nuevos sobre población en riesgo, ¿no? Ahora, ese riesgo, ¿cómo se saca? La población en riesgo. Tienes que restar los casos iniciales, es decir, si tengo 600 inicialmente, le resto los casos iniciales, ¿no? Que son 90, ¿no? Los casos iniciales. Entonces, resto queda 510. Esos son los casos nuevos, ¿no? Ahora la aplico, ¿no? La fórmula. ¿Sí? Casos nuevos son 30, eso va en el numerador, sobre la población en riesgo que se resta aquí, ¿no? Entonces quedaría 510 de población en riesgo. Saldría esto, ¿no? 5,88. La respuesta más cercana es la letra A. ¿Ya? Se lo estoy poniendo así porque no siempre, a veces las respuestas se las voy a poner exacta, pero siempre el número más cercano es el que tendrían que marcar. O sea, ¿quedó claro el ejercicio? Porque yo soy sincero, ese tema siempre ha habido confusión en cómo se calcula la población en riesgo. Sí, correcto, Nayeli, así es. Sí, sí, confunde un poco, porque a veces, inclusive yo a veces también cuando he dejado de leer esto, eh, se me ha pasado y he empezado a restar el segundo número, ¿no? O los dos, ¿no? Pero solo se resta el primer número y esa es la población que te queda en riesgo, por lógica, ¿no? Si tienes una población, hay enfermos, si restas eso, lo que te queda es la población expuesta, o sea, lo que se podría enfermar, ¿no? A ver, ya. Aquí vamos a explicar qué es población en riesgo. Un ratito. Estoy donde estoy. Acá, población total evaluada. 510 es lo que le llamamos población en riesgo. Población en riesgo, ¿ya? ¿Qué significa? Es la población que está susceptible a enfermarse. ¿Cómo así, doctor? No entiendo. A ver, vamos a la diapositiva de incidencia. En prevalencia, tú tienes ya a los enfermos, ¿no? Los inicialmente enfermos, y simplemente usas la población total y ya está. Haces una división y se acabó por 100% y ya te dan porcentaje. Pero acá, en la incidencia, perdón, esta no es, sí. En cambio, en incidencia, pide operar así, dividir, ¿no? Casos nuevos, te digo, ¿no? Había 50 enfermos, pero ahora hay
50 más o 40 más, ¿no? La segunda medición son los casos nuevos, ¿no? Entonces, los casos nuevos que te den van acá, ¿sí? Y la población en riesgo no es toda la población, ¿no? Pues si yo tengo, por ejemplo, como dijo el ejercicio, no sé, yo tengo 500, ¿no? Vamos a dar un número al azar, ¿sí? 500, esta es la población, correcto. Ahora, vamos a poner enfermos, ¿no? Acá, enfermo uno. No sé, hay 100 enfermos ya, inicialmente. Es un número alto, la quinta parte, 25%. Ya, acá, el 20%, perdón. 100 enfermos, correcto. Para prevalencia, con eso es suficiente, ¿no? Porque yo pongo número de enfermos que es 100 sobre 500 y ya está. Correcto. Hago mi operación y no hay problema. El problema es cuando es incidencia, ¿no? En incidencia necesito este otro dato. Enfermos 2. Digamos que se enfermaron 80 más. Correcto. Aquí cambia la cosa. Aquí yo necesito tres datos necesito para hacer mi incidencia. ¿Cómo sea? Ay, diablos. No pude. No puedo volver al anterior. Y ahorita lo voy a anotar igual. Porque habíamos dicho, si tenemos una población de 500 y enfermos uno que sería E1, la primera cantidad de enfermos que había 100, ¿no? Dijimos, había 100. Con eso saco prevalencia. Para incidencia falta el segundo dato, el tercer dato. Enfermos 2, ¿no? Acá. La segunda medición. Aparecieron 80 enfermos después. 80 casos nuevos. Ya, pero olvídate ahorita. Vamos a poner acá una línea. Espera. Y te vas a olvidar de estos casos nuevos. Oh, oh. Por un momento te vas a olvidar de estos casos nuevos. Tú para sacar la población en riesgo solo necesitas los mismos datos que para la prevalencia. La población y la cantidad de enfermos inicialmente, ¿no? Correcto. Entonces así, yo hago una línea acá para que no se confundan. Yo tengo acá mi población en riesgo es igual a la población total menos la población en riesgo. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Error, error. Es la población total sobre los enfermos. Acá está, sobre los E1 le voy a poner o enfermos iniciales, ¿no? De acuerdo. Entonces yo saco así mi población en riesgo. Entonces ya 500 menos, ¿cuánto es mi población acá en riesgo? Fácil, ¿no? Mi población en riesgo es 400, fácil, ¿no? Sí, ¿no? Se entendió. Entonces ustedes necesitan esos dos datos. Ahora, yo para la incidencia tengo ya el segundo dato que sería casos nuevos, ¿no? Voy a poner con la letra C mejor. Casos nuevos. Casos nuevos son 80 más. Entonces, en este caso de 500 yo quiero saber la incidencia. Mi incidencia sería así. Incidencia igual. Casos nuevos son 80, ¿no? Ya, 80. Y salió mal el 8. Ya, 80 sobre población en riesgo. ¿Cuánto sale? 400, ¿no? Entonces, ahí, fácil, ¿no? Fácil, ¿verdad? ¿Cuánto sale ahí? A ver, facilito su respuesta. A ver en el chat. 0.2, correcto. 0.2. Por 100 serían 20%, ¿no?
¿Sí o no? Entonces, ya con eso pueden hacer este ejercicio y si lo entienden, ¿no? ¿Dónde está el último ejercicio? El último que quiero que les quede claro, el que salía este de acá. Entonces aquí, en este ejercicio, nos dicen lo mismo, ¿no? Población inicial, perdón, para que se entienda que bajo el mismo esquema. La población aquí es 600, facilito. Sí, los enfermos iniciales, o E1 le voy a poner, serían 90. Y los casos nuevos serían 30, ¿no? Entonces, yo tengo que restar 60 menos 90. 600 menos 90 queda 510, ¿no? La población en riesgo me quedaría en 510. Y de ahí hacen la operación, por eso es que les sale ese dato. Aquí está, ¿no? 5,88%, ¿no? Y por eso la respuesta que más se acerca redondeando es esto. Hasta ahí quedó claro, ¿no? Es lo único que se podrían confundir de repente. ¿Quedó claro, chicos? A ver, voy a abrir el micro porque me siento un poco más claro cuando ustedes también abren el micro y participan. Pero por favor no prendan en... Bueno, ya. El micro está encendido. Sí se entendió, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Entonces ya pasamos a lo que sigue de la clase, porque varios me preguntaron al interno por eso. No les había quedado claro. Muy bien, continuamos entonces. Aquí tenemos patrones de enfermedades. Entonces vamos a hablar ya ahora de esta parte que es importante conocerla, ¿no? Después que hubo la pandemia, eso en lo que es epidemiología son términos que se deben conocer, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen qué es epidemia, ¿no? La epidemia es la aparición de una enfermedad en una región o una comunidad o un grupo grande, ¿no? Pero estas enfermedades llamadas epidemias normalmente se presentan en mayor amplitud o mayor cantidad, ¿no? Más allá de lo habitual, ¿no? Aparece una enfermedad en una región o una comunidad, pero con una mayor frecuencia, más de lo habitual, ¿no? Ahora, cuando hablamos eso es en epidemia. Ahora, cuando hablamos de pandemia, pandemia es una epidemia, pero a nivel global, a nivel mundial. Ahora, endemia, como tal, endemia es cuando una enfermedad, existe la presencia de una enfermedad, pero que es típica de la zona o que es constante, ¿no? De una zona o de una población, es decir, que es conocido. Eh, no significa que haya muchos casos como tal, pero esta enfermedad se puede mantener tanto de manera permanente como que reaparecer cada cierto tiempo por estaciones, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que aparecen en las lluvias con los mosquitos en ciertas zonas del país y hay otras que todo el año la hay porque así son las condiciones, ¿no? La selva, entre otros lugares, ¿no? En otros lugares el dengue aparece por las lluvias, solo en ciertas épocas, ¿no? Y hay otras enfermedades que se presentan durante todo el año, ¿de acuerdo?
Entonces, por ejemplo, la caries dental está en la mayoría de países, ¿no? La enfermedad periodontal también. Pero, por ejemplo, la malaria es una enfermedad que solo se presenta en las zonas de la Amazonía. Entonces, digamos que ciertas enfermedades como la fiebre amarilla, malaria, son endémicas de esas zonas de la selva, ¿no? O ceja de selva. Ahora, cuando hablamos de una holoendemia, estamos hablando que más del 75% de la población, no hablo a nivel global del planeta, sino de la población de la que estemos hablando, 75% de esta población presente esa enfermedad a la que ha sido expuesta. Ya es el grado más alto de endemia, es la holoendemia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de holoendemia, estamos hablando que la enfermedad afecta prácticamente a gran parte o casi toda la población susceptible. ¿Ya? Generalmente desde edades tempranas. Entonces, hiperendemia, estamos hablando que hay una población afectada entre 50 y 75%. ¿Ya? Y la mesoendemia es cuando la enfermedad solo afecta del 10 al 50% de la población, es decir, una frecuencia intermedia. ¿Sí? Y la hipoendemia es una... Acá hay un error tipográfico, vamos a corregirlo. Un momentito. Hay, hay un error, un error, un error. Disculpe, acá hay un error tipográfico. Ya, entonces así. Cuando es hipondemia es menos del 10% de la población afectada. Significa que la enfermedad tiene una baja frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, un ratito, disculpe. Muy bien, entonces hipondemia es menos del 10%. Había un error ahí de tipeo. Entonces, ya aquí está en la diapositiva. Entonces, esta clasificación que les estoy dando principalmente se usa para describir enfermedades infecciosas, ¿ya? En estomatología lo estamos usando con fines didácticos, ¿no? Para describir, por ejemplo, o que ustedes tengan una aproximación hacia el tema de las prevalencias. Aunque en las prevalencias bucales es más frecuente, siempre estamos por alrededor de el 50, 70 o por encima del 90%, por encima del 80%. Aquí están los conceptos para que puedan tenerlo ustedes a la mano en la grabación, pueden tomar una pequeña captura, ¿no? Solo se les va a tomar para fines de la evaluación, solo de lo contenido que se les está brindando. Así que voy a pretender no extenderme en partes teóricas que no está dentro de esta información. Aquí vamos a hablar un poco sobre incidencia. Ya hemos dado la información acerca de incidencia. Entonces ya entendimos que la incidencia nos sirve para poder calcular el impacto de una enfermedad y los casos nuevos, ¿no? Cómo esa enfermedad va avanzando en el tiempo. Ahora, la prevalencia ya nos va a dar el número de enfermos, ¿no? El número de personas afectadas por la enfermedad, ¿de acuerdo? Y la razón va a ser el cociente donde el numerador no forma parte del denominador, ¿no? Por ejemplo, es para comparar dos cantidades, A sobre B, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de razón, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a anotar. De repente yo digo, en la facultad existe 80 hombres y mujeres, acá, un ejemplo simple. Entonces, para una razón, ¿no? A no está incluido en B. A sería aquí, ¿no? Esto sería A y esto sería B, ¿no? El grupo de hombres, de mujeres, ¿no? A no está incluido en B, ¿no? Entonces yo puedo comparar y decir,
En la facultad existen 80 varones u hombres sobre, ¿no? Y 120 mujeres, ¿no? Entonces es una razón, ¿no? Por cada 120 mujeres hay 80 varones. También podríamos decir que hay 2 hombres por cada 3 mujeres, ¿no? También podríamos dar una razón, ¿no? Por ejemplo, número de odontólogos, hay, no sé, 5.000 odontólogos, no, 1.000 odontólogos por cada 10.000 personas. ¿De acuerdo? Esa es una razón. También después vamos a hablar de lo que es la proporción. Ya. Entonces, la proporción va a ser un cociente. El cociente sí es el que el numerador va a estar incluido en el denominador, ¿no? Por ejemplo, si hago una proporción, el numerador va a estar dentro del denominador, similar a lo de la prevalencia, ¿no? Entonces yo voy a decir de 200 escolares, que es el total, 50 tienen fluorosis, por ejemplo. 50 va a ser el denominador, ¿no? Es como la prevalencia, ¿no? Pero cuando hablamos de proporción estamos dando una descripción. Ojo, no solo un número, ¿no? Y la proporción va a ser, es como decir la prevalencia, pero en porcentaje, ¿no? Es 25%, vas a decir, ¿no? Es la descripción completa. Entonces, la proporción nos va a servir para comparar respecto al total, ¿sí? Y siempre va a estar entre 0,1 o entre 0 y 100%. ¿De acuerdo? En cambio, la razón va a comparar 2 grupos diferentes y uno puede ser mayor que el otro. Seguimos. Y por último, lo que es una tasa, ¿no? Que es una forma especial de poder dar una proporción, ¿no? En la que se considera el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en epidemiología, la tasa va a explicar o va a medir la velocidad o la frecuencia con la que ocurre una enfermedad o un evento en salud en una población en un tiempo específico, ¿no? Entonces la palabra clave para que se acuerden tasa, la T, acuérdense de la T. Tasa T tiene el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo. Tiene el tiempo. Tiempo. Esa es la unidad que va a tener la tasa, ¿no? Entonces, igual dijimos, ¿no? No sé, hay 500 pacientes con anemia por cada 100.000 habitantes, pero en un año, ese es el periodo de tiempo. Entonces, las tasas se presentan normalmente en esta forma de expresión numérica. Un 10, la cantidad elevado, multiplicado por 10 elevado a una potencia. ¿De acuerdo? Y la tasa tiene una fórmula que no viene al caso porque es un poquito más compleja, pero no la vamos a mencionar, solo es para que tengan el concepto a la mano. Las tasas se usan mucho en epidemiología. Por ejemplo, el Ministerio de Salud usan las tasas cuando van a hacer algunos documentos técnicos. Las tasas les sirve para poder tener una referencia por enfermedades, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué se multiplica por 10, por 100, por 1.000, por 10.000? Porque el objetivo de eso es facilitar, ¿no? Es que sea más fácil que puedan interpretar los resultados. Ahora, las tasas más utilizadas en salud pues, son la de incidencia de mortalidad, la tasa de natalidad, la tasa de letalidad, la tasa de fecundidad. No sé si han escuchado mucho, eso se manejaba en pandemia, ¿no? Bien. Después vamos a hablar del riesgo relativo. Esto sí ya de manera un poco más puntual y lo único que sí me gustaría que puedan tener a la mano es esto de este cuadrito, ¿no? Finalmente, si evaluaríamos de esta parte, sería de este cuadrito, ¿no? Entonces, el riesgo relativo va a ser la razón entre las incidencias de las enfermedades, entre expuestos y no expuestos. Y la medida fundamental para asociación de cortes. Y la pregunta que es, doctor, ¿y para qué sirve? Lo que permite conocer esto es la probabilidad de que los expuestos desarrollen la enfermedad, ¿no? Es un tema más epidemiológico, entonces
Para efectos de pregunta simplemente les va a venir así, ¿no? Les va a venir estos datos. O sea, les puede venir un párrafo explicando, ¿no? Hay una enfermedad, se aplicó el riesgo relativo y el resultado fue 1, mayor a 1 o menor a 1. Es decir, tienen que aprender sobre estos tres, ¿no? Entonces, si es el riesgo relativo es igual a 1, no existe asociación entre el factor, ¿no? de la exposición y la enfermedad. Si el riesgo relativo es mayor a 1, el factor de exposición es factor de riesgo. Y si es menor a 1, el factor de exposición es un factor protector. ¿De acuerdo? Para efectos de evaluación, eso sería. Entonces, muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí quedó claro lo que expliqué, ¿verdad? Vamos a ver el chat. 20, sí, claro, sí se entendió. Ok. Y por último tenemos el riesgo absoluto. Todo el tiempo. Vamos, favorito. Y Ay, olvidé llevar mi cargador. Ah, perdido, es flojera. correcto. Entonces aquí tenemos el riesgo absoluto. Es la probabilidad de que cualquier individuo de una población en riesgo pueda tener una enfermedad. También le conocen como incidencia global. También se conoce como incidencia global. ¿Ya? Aquí, bueno, la utilidad de esta medida de asociación impacto, el riesgo absoluto, es que nos va a permitir conocer la incidencia del daño de la enfermedad, pero durante todo un periodo, ¿ya? El daño total. Pero entonces, hasta aquí quedamos con medidas de asociación de frecuencia. Vamos a pasar a otro PPT, ¿ya? Aquí terminamos de la clase anterior. Me va a dar un minuto, por favor. A ver, un minuto para abrir el siguiente PPT. Este es el 5. Ya, estamos compartiendo. Me confirman si se puede, si se logra ver. ¿Se logra ver? Ok. Sí, dice Nayeli, correcto. Ya, muy bien. Entonces hemos quedado aquí. Vamos a avanzar. Esta información ya la habíamos dado. Habíamos hablado de algo importante que de repente pueden tener y puede ser motivo de pregunta también. El riesgo relativo es una medida fundamental de asociación en los estudios de cohortes. ¿Recuerdan que vimos la pirámide? En la pirámide de metodología, los estudios de corte se utilizan mucho el riesgo relativo. Ojo. Aquí vamos a hablar ahora de índices epidemiológicos. ¿De acuerdo? Mire, para índices epidemiológicos son herramientas que nos van a facilitar la medición de una condición de alguna enfermedad. Se usan normalmente para hacer intervenciones en epidemiología. Tienen que cumplir con algunas características, ¿no?
Normalmente para los índices se usan números expresados como promedios, se calculan a partir de siempre de observaciones, porque estos índices se tienen que aplicar en el campo, es decir, no sé, cuando se están haciendo sus ARUMS, pueden aplicarlo en un colegio, en alguna institución, y para recoger la información tiene que ser de manera sencilla, de manera simple. Claro, entonces estos índices van a permitir recoger características particulares de la población, ¿ya? En salud pública, en estomatología. Esos índices son importantes para evaluar salud bucal y planificar intervenciones preventivas y terapéuticas, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que cumplir con algunos criterios, ¿no? Tienen que cumplir con algunos criterios, sí. No sé si... a ver. Sí. A ver. Ok, lo vamos a poner aquí. Muy bien, se tiene que cumplir con estos criterios, ¿ya? Primero la validez, ¿no? Y la validez nos va a dar como una medida. La validez va a ser... la validez en sí significa que el instrumento que utilicemos para recoger información mide lo que tiene que medir. O sea, mide realmente lo que debe medir. Sí, se refiere a que es un instrumento preciso y va a recoger la información tal como está, tal como debe ser. Es decir, que la información que recoja es real, es veraz, recoge la información que refleja la realidad, ¿ya? Y sin sesgos. Claridad, la claridad, la claridad significa que es fácil de entender. Las características de estos instrumentos es que es fácil de entender y que los resultados o la metodología que se use o las conclusiones de tu estudio pueden ser comprendidos. Esa es una característica, ¿ya? Fiabilidad, también llamado confiabilidad, va a ser la característica de tu instrumento de que se puedan reproducir los resultados. O sea, los resultados que obtenga tu recoge de información sea reproducible bajo las mismas condiciones en diferentes ocasiones. ¿De acuerdo? En esos índices. La reproducibilidad o reproductibilidad significa que cualquier persona puede, siendo calibrado y en el manejo de este índice, puede recoger la información, tiene la capacidad de aplicar este estudio o experimento, puede ser replicado en otros, ¿de acuerdo? Y la sensibilidad es la capacidad de recoger la mayor cantidad de enfermos posibles. La aceptabilidad, que sea aceptado por los sujetos de estudio, ¿no? O donde vas a aplicar tu intervención. Y tiene que tener también una buena manejabilidad estadística, ¿no? Entonces, todos esos datos que tú recojas con tu índice puedan ser manejados estadísticamente y puedan servir para analizar esa información, ¿no? ¿Y por qué esto es una tesis? Porque es que muchas intervenciones a veces también funcionan así. O sea, tú usas estos índices, recoges esta información la puedes analizar para hacer una intervención y también la puedes analizar para que sea un trabajo de proyecto de tesis, ¿no? Entonces, por eso es que es muy parecido la forma en la que se expresa esto. Entonces, los índices epidemiológicos tienen que cumplir algunos criterios, ¿ya? Entonces, la persona que va a recoger la información, que va a aplicar estos índices, tiene que estar calibrado, ¿no? Entonces, tiene o bien que tener una formación específica o tienes que estar calibrado, tiene que haber calibración de los examinadores, de quienes van a recoger la información con estos índices. ¿Ya? Y se realizan los exámenes de calibradores, se hace la calibración intraexaminador de manera duplicado, ¿no? Y se tiene que hacer la estimación de reproducibilidad de registros, ¿no? Se usa el coeficiente de capa. Y aquí vamos a ver el tema de la concordancia. La calibración interexaminador, ¿no? El valor mínimo de calibración cuando se calibra al examinador se tiene que llegar al por lo menos 80%, que es la concordancia casi perfecta.
de 80 a 100%. Entonces ahí podríamos decir que el examinador está calibrado para que pueda hacer, recoger información con este índice, ¿no? Con este instrumento. Eso significa que si lo hace, si calibras a 1, 2, 3 examinadores y todos dan por encima, tú vas a tener una predictibilidad de la información que vas a recoger, ¿no? Entonces el primer índice que vamos a ver es el índice CPOD. ¿Han utilizado ustedes el índice CPOD alguna vez? A ver, alguno en el chat puede ponerme, ¿ha utilizado el índice CPOD anteriormente? Vamos a leer. No, dice no, no, no. Mire, el índice CPOD fue propuesto por Klein Palmer Snookson en el año 38. Bueno, es un índice recomendado por la OMS, ¿no? Es un índice epidemiológico que básicamente lo que mide es la experiencia de caries. Pero ojo en la dentición permanente. Ya no solo mide caries activas, sino mide el daño que ha producido. Entonces, acumulado, el daño acumulado sufrido en la dentición debido a caries. ¿Y qué significa CPOD? Ahí ya lo pueden ver en pantalla. C de cariado, P de perdido, O de obturado y la D de diente. Entonces, ¿qué evalúa? La C evalúa dientes cariados o con caries activa, ¿no? La P, los dientes extraídos por caries. La O, dientes obturados por caries. Y D, la D es diente o es la unidad de evaluación, ¿no? Entonces, lo que normalmente se mide son los tres primeros, la C, la P y la O, se suman. Un ejemplo, si tenemos un paciente adulto que tiene 3 caries, tiene 2 piezas extraídas por caries y tiene 5 dientes obturados con restauraciones, estaríamos diciendo que en total son 3 más 2 más 5, sumaría 10, ¿no? Ese sería su CPOD del paciente. ¿De acuerdo? Así de simple. No hay nada complicado, es simple. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, la experiencia de caries es el paciente que les mencioné. Si tiene 3 cariadas, 2 piezas perdidas por caries, extraídas por caries, y 5 dientes con curaciones o restauraciones, sumarían 10. Esa sería la experiencia de caries de ese paciente, 10. Entonces, lo que haríamos aquí es una sumatoria, ¿no? C, perdón, acá. A ver, vamos a poner el puntero. Ya, C más P más O, ¿no? Entonces, esos 3 primeros son los que se suman, ¿de acuerdo? Entonces los problemitas van a venir así, enunciados así. Le van a indicar al paciente cuántas piezas, qué piezas tiene. Entonces lo que tienen que hacer es evaluar y según la información que se está brindando, calcular, ¿no? Simplemente cuántas piezas son cariadas, cuántas piezas ha perdido, cuántas piezas han sido obturadas. Simple, y lo suman y esa es su experiencia de CPOD del paciente que se les brinde para efectos de examen, ¿ya? Entonces no es tan complejo si le prestan un poquito de atención. Hay un par de datos nada más que puede cambiar el cálculo. ¿De acuerdo? Si ustedes ven en el lado derecho del PPT, dice CEOD. El CEOD es una modificación en cuanto a esta nomenclatura de índice que sirve para recoger información en niños, en dentición decidua. Y ojo, cuando hay un paciente, normalmente el CPOD, o una pregunta de examen también, ¿a qué edad se aplica el CPOD? El CPOD, según la OMS, mayor o igual desde 12 años. ¿Y por qué creen que desde 12 años? Porque a partir de esa edad ya los niños ya tienen, en su mayoría, su dentición permanente, ¿no? O sea, ya tienen su dentición permanente, ¿no? Y el CEOD lo usan porque cuando el niño tiene la dentición mixta, se tiene que aplicar el CEOD y el CPOD por separado. ¿De acuerdo? Tómenle captura a este cuadrito para que ustedes puedan darle un repaso, por favor, porque de este cuadrito van ni siquiera 2, 3 preguntas. Que son sencillas, pero sí tienen que tener estos datos a la mano para que puedan responderlo.
También hay algo que se llama el CPOD poblacional y va a ser un promedio, ¿no? Si yo digo hay 6 personas, ya, no, digamos ya, más simple, hay 3 personas. Uno tiene 5, uno tiene 3 y uno tiene 2, igual que el anterior. O mejor, cada uno tiene 4, por 3 suma 12. Tú divides 12 entre 3, igual te sale 4, ¿no? Entonces, el CPOD se hace grupal, se hace eso, se hace un promedio nada más. Ya entre el número de personas. Lo que arroje de cada uno se suma entre el grupo y se divide entre la cantidad de personas. Y ese es su CPOD poblacional, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando ese CPOD les dé un promedio, ese número que les va a dar, se va a clasificar en este cuadrito. ¿Ya? Dependiendo de la edad, para joven adolescente, ¿no? Es decir, 12, 15 y de COD 5 años, vamos a usar este cuadrito de CPOD poblacional y cuando el paciente, el individuo es mayor de 35 a 44 años, en este rango van a utilizar este cuadro de la derecha. Procuraré no hacer muchas preguntas de este del lado derecho que no es tan relevante, las del lado izquierdo sí. Aunque sea una pregunta en el examen de este. Sí, Nicole, ahorita voy a explicar el cuadro anterior, todavía no quiere que pregunte de eso, dice. Este sí voy a preguntar, varias preguntas, y en varios exámenes. Todos los exámenes van a venir un poco de este cuadrito. Correcto, entonces, este índice CPOD tiene algunos criterios para el diagnóstico de caries dental. Entonces, más o menos a ti te calibran, tú te dan tu ficha y tú vas a ir a un colegio, vas a ir a una institución y vas a hacer el CPOD ¿no? Para evaluar la experiencia de caries. Y tú, de manera rápida, con espejo, ¿no? Y con observación nada más, vas a revisar. Estos códigos que están en esta fila de letra celeste, los voy a señalar. Perdón, los de CPOD son los que los que estoy señalando ahora. Niños de 12 años, ¿no? Mayor a 12 años. Muy bien, aquí. Nos vamos a enfocar en este. Porque el CEOD para niños de 5 años es complementario y como ustedes pueden ver, no todos tienen código. De acuerdo, entonces vamos a enfocarnos primero en este. Y ya se sobreentiende que cuando hablamos de esta información en el lado derecho, para adultos se marca lo que está en esta columna con números celestes, que es para el CPOD. Y si es que habláramos de CEOD, lo mismo, pero no se usan números, se usan letras. ¿De acuerdo? Se usan letras. Entonces, solo para los casos que hay. Entonces empezamos, ¿no? Cuando tienes una pieza sana, ¿no? Puede tener una mancha blanca, una pigmentación, una lesión abrasiva, una hipoplasia o una fluorosis moderada e intensa o fisuras u hoyos de esmalte, van a colocar 0, el código 0. ¿De acuerdo? Cuando ustedes revisen al paciente para su índice CPOD y encuentren que tiene una pieza cariada, ¿no? Una corona cariada, o sea, es decir, la cabeza o la corona de la pieza dental tiene caries o tiene un cemento temporal, o tiene un sellante pero tiene caries, o tiene un remanente pero tiene caries, ¿ya? En niños no se considera eso del remanente radicular, por si acaso. Entonces, en este caso, colocan el código 1. ¿De acuerdo? Corona cariada, obturación temporal, sellante con caries y remanente radicular con caries, se considera el código 1. Ahora, y cuando tenemos un diente obturado con caries, o sea, una restauración con caries, coronas mal adaptadas con filtración, pero que esas coronas, digamos, se han instalado finalmente porque el paciente tuvo caries, entonces, todo es por caries. En esos casos vamos a colocar el código número 2. Después, cuando tenemos un diente sin caries, no hay restauración ni coronas. Si tiene una corona que sea por antecedente de caries, pero está en buen estado, no hay filtración, no hay caries cervical, está todo ok,
Colocamos el código número 3. ¿De acuerdo? Código número 3. El código número 3. Ahora, si el paciente ha perdido por caries, como resultado de caries, ha perdido una pieza dental, un diente, se va a colocar el código 4. El código 4. ¿De acuerdo? Ahora, paréntesis, una observación. Aquí en el código 4, cuando en deciduos se usaría el código E, ¿no? Cuando han extraído un por caries un dientecito. El código E. Ya, pero en deciduos, si se usa este código, tenemos que considerar en la edad del niño en la que está perdiendo un diente, no es normal. Es decir, por ejemplo, si ese diente lo iba a exfoliar o iba a cambiarlo, como le quieran llamar, en un periodo, no sé, eh, a los 10 años iba a exfoliar esa pieza. Ya no podrías considerar este código, porque ya, así sea por caries, pero ya lo iba a cambiar igual, ¿no? O sea, tienes que considerar ese dato. Si es que lo pierde mucho antes o sea, de la época de exfoliación, se lo han extraído, eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí tienes que colocar diente perdido por caries, ¿no? Que a veces no ves la pieza y tienes que preguntar, ¿no? Si se le ha caído simplemente porque se ha salido, digamos, de manera natural con una exfoliación natural en un diente deciduo, no se considera esto, pues. No se considera el código 4. Entonces, para volver, diente perdido por resultado de caries, código 4 o la letra de niño, ¿ya? Igual para los códigos anteriores, si es 0 y son dientes de niños de 5 años, el código A. Si es 1 es B, si es 2 es C, si es 3 es D. Vamos al código 5. El código 5 lo vamos a utilizar cuando hay una pieza permanente perdido por cualquier otro motivo. ¿De acuerdo? Cualquier otro motivo que no sea por caries. Por ejemplo, eh, tuvo una agenesia, una oligodoncia, no tuvo laterales, etcétera. Sí, no tuvo una molar, no le apareció, no tuvo germen. Pero ojo que para esta evaluación CPOD no se hace radiografías. Clínicamente tú ves al paciente directamente. ¿De acuerdo? Tú no haces otra evaluación más que la observación. Entonces, tienen que guiarse de eso. Si hay ausencia por motivos congénitos, el paciente te va a decir que no tenía esa pieza, ¿no? O por motivos ortodónticos, si se ha retirado esas piezas por ortodoncia, o los ha perdido por un golpe, un trauma dentoalveolar. Si ha habido eso, pues colocan el código número 5, ¿de acuerdo? El código número 5. Ya, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ahorita voy a terminar el cuadro. Chicos, ¿me pueden dar un minutito? Les doy un minutito para que vayan al baño. Un minuto, por favor. Una pequeña pausa, ¿ya? Un minuto, por favor.
Ya chicos, continuamos. Continuamos. Entonces, sí, como dice su compañera, sí, cuando es mayor de 12 años o mayor, se aplica CPOD, es decir, los códigos con números. Y cuando es menor de esa edad, pues tendrías que hacer mixta, ¿no? Es decir, hacer ambos, CPOD para los dientes permanentes y CAOD para las piezas deciduas, ¿no? Entonces, normalmente cuando tú vas a hacer esto, solo se paran a todos los niños mayores de 12 años y es a quienes los evalúan, ¿no? A ver, ¿se escucha? Creo que el micro sigue apagado. Ah, no, sí se escucha. Muy bien. Entonces, continuamos. Acá hay un dato respecto a la edad. Ah, ok, acá está. Nos quedamos entonces aquí en ausencia por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, marcamos el 5. De ahí el código 6 para sellantes sin caries, ¿no? Porque si el sellante tiene caries, ¿qué código vamos a colocar? El número 1, el de acá arriba, ¿no? Ya, después tenemos una corona colocada por motivos diferentes a caries, ya sea pilar de un puente fijo, una corona individual, carillas o implantes, o mantenedor de espacio, van a colocar el código número 7. Por último, en corona sin brotar, en diente no erupcionado, si hay un espacio permanente sin brotar donde no hay diente deciduo, ¿ya? Corona sin brotar marcan el 8 en adultos, es decir, tiene una brecha donde no ha tenido el paciente no ha tenido una pieza, tampoco no hay un diente de leche o un diente deciduo. Ya aquí tienen que estar excluido del cálculo relativo a caries, ¿ya? Y acá como dice, ojo, que no incluye perdidos por traumatismos. Después tenemos a la letra T cuando hay una corona fracturada por traumatismo, el código después 9. Cuando no puede ser evaluado, no puede ser registrado, por ejemplo, tenemos una molar con una banda de ortodoncia con cemento y un número de cementación alrededor, no te permite evaluarlo. Si tenemos una pieza con hipoplasias severas, es decir, todo reblandecido y blanquecino, toda la corona, tampoco vas a poder hacer una evaluación por observación objetiva, ¿no? Por último, el código H de hipoplasia leve a moderada. Cuando tienen una hipoplasia leve moderada, van a colocar el código H. Muy bien, entonces, pieza perdida por otro motivo diferente. Muy bien, entonces tenemos aquí, chicos, cuando la ausencia congénita de una pieza dentaria por cualquier otro motivo de caries, ¿recuerdan este momento? Normalmente esto no se perdido por cualquier otro motivo, por caries, normalmente no se contabiliza, ¿no? Normalmente no se suma, ¿ya? Salvo que el paciente sea mayor de 30 años, en esos casos sí. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí de este cuadrito hay alguna duda, que de aquí vamos a preguntar, como les dije. Siempre por ahí les voy a lanzar alguna preguntita.
¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver el chat. Preguntas. Y la TLH, ¿cómo se pondría en el resultado del CPOD? Lo que pasa es que tú tendrías una ficha y tú vas a evaluar por piezas, ¿no? Por paciente y vas a colocar P, H, llenar estos datos que están aquí. Esto no es para calcular como tal, ¿no? Esto es para llenar la información. Para el examen yo les puedo preguntar así, ¿no? Paciente presenta pieza tal, ¿no? ¿Qué código corresponde? Y yo te voy a poner A, B, C, D, código H, código T, código 9, código 5, código 1. ¿De acuerdo? O puedo poner el paciente presenta estas 3 piezas. 1, 2, 3 piezas. Los códigos que deben tener, o sea, de manera correspondiente. 1 podría ser la primera, 4, la segunda, 3, la segunda, H, tercera, H. Y así, ¿no? En cada respuesta se tendrían que marcar la que corresponde, ¿no? Si participan, les pongo de una alternativa. Si no participan, voy a ponerle de 3, de 4. Pero no dice que al final se suma. Claro, lo que pasa es que le digo, ese es para el cálculo. Para calcular si el resultado se tiene que sumar simplemente, como les había explicado anteriormente, ¿sí? Esto es aparte, o sea, aparte de sumar la cantidad de manera sencilla, esta es una información acerca de qué código corresponde a cada caso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver la pregunta, porque están escribiendo. A ver, a ver. Sí, vamos a poner ejemplos ahorita para que no haya confusión. Muy bien. Entonces, bueno, respecto a la pregunta de su compañero, sí, acá normalmente esto se coloca en la sumatoria. Todos los que son por caries se colocan en la sumatoria, ¿no? Todos los que van por caries se colocan en la sumatoria. Solo en la que es ausencia por diferentes motivos. Si no se sabe que ha sido por caries, el paciente es mayor de 30 años, sí se considera en la sumatoria, ¿no? Porque se asume que ha sido por caries, ¿no? Cuando el paciente es mayor de 30 años. Es la única observación. Cuando es menor de 30 años, por otros motivos no se considera, ¿no? Porque normalmente a esa edad, menores de 30 años, sí te dicen, ¿no? Sí, esta pieza me extraje, no me extraje, tienen una razón. En cambio, la OMS dice que cuando no hay una información clara, ¿no? Y es mayor de 30 años o mayor, normalmente los pacientes a ese día no se acuerdan. Entonces, eh, las piezas que no estén se consideran. Si no hay información clara, el paciente nos dice, sí, me extraje por ortodoncia, o no tiene información, y son mayores de 30 años, sí lo consideras estas piezas en la sumatoria. Correcto, pero para efectos de examen, simplemente es mayor de 30 años si lo sumas. Si lo sumas, piezas perdidas por otros motivos sí se van a sumar. ¿Ya? Eso es para efectos de examen. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí sigue el cálculo de lo que es el CPD poblacional, ya les había dicho, que es un promedio. Vamos a ver más adelante un ejemplo y volvemos aquí. Entonces, me van respondiendo en el chat
Ya, yo me voy respondiendo en el chat estas preguntas. La idea es que entiendan, no se memoricen las respuestas como tal, si repito alguna pregunta, porque no les va a ayudar. La idea es que, como es algo sencillo, se lo aprendan. Entonces, ¿qué representa la C en el índice CPD? ¿Cuál de las alternativas? La A, claro, caries, ¿no? A ver, respondan, les doy 30 segundos. Respondan todos los que estén participando. Entre más participen, no los... a que no sea tan difícil su pregunta. Dice, ¿cuál es la fórmula para calcular el índice CPD en un paciente individual? Dientes permanentes, cariados perdidos y obturados. Número de dientes temporales, cariados perdidos, número de dientes permanentes sanos, número de dientes cariados, dientes obturados. ¿Cuál de todas? Correcto, la número de dientes permanentes cariados, perdidos, obturados. Correcto. A ver, está de aquí. El índice CEOD se utiliza para evaluar la A, dicen. CEOD, no CPOD. CEOD, chicos. CEOD. CEOD. No CPOD. CEOD. A ver. Están atentos, ¿eh? Lean. La condición de los dientes temporales, claro. Y se va representada en letras, ¿no? Mayúsculas. Claro. Correcto. A ver, vamos a este. Dice, si tienes... si tienes... si tienes... Perdón. Si tienes un paciente que presenta un índice CPOD de 5, CPOD de 5, eso significa que, me voy a poner en el chat, sí le van a pedir similar las preguntas del examen. Entonces, es un ejercicio para ustedes. No tengan miedo de equivocarse. Lo importante es que respondan y participen. Si responden bien, si no responden bien, igual aprenden. ¿Cuál es la respuesta? Le voy a dar un minutito más porque hay algunos que no han respondido. Si un paciente presenta un CPOD de 5, significa que tiene 5 dientes cariados, un total de 5 dientes cariados, perdidos u obturados, 5 dientes permanentes sanos, ha perdido 5 dientes por caries. La respuesta es efectivamente la letra B. Tiene un total de 5 dientes cariados. Muy bien, así como dijo Ruth, como dijo Catherine, Madeleine, Eva Madeleine, Catherine, Milton. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Y dice así, en un estudio epidemiológico, el índice CPOD de un grupo de adolescentes fue de 3.5 de un grupo de adolescentes. Ahora volvemos a esta diapositiva. Entonces, si yo tengo un grupo de 3 personas, hagamos el cálculo, ¿ya? Uno tiene un CPOD de 6, uno tiene un CPOD de 2 y otro tiene un CPOD de 1. Entonces, esto suma 6, 8, 9, suma 9, ¿no? ¿Entre cuántas personas? Entre 3 personas que han sido. ¿Cuánto sale mi CPOD poblacional? Sale 3, ¿no? Y voy a esta tabla. Si CPOD es mayor de 12 años, ¿no? Entonces dice joven, adolescente y niños de 5 años va acá. 3, ¿en qué parte está? 3, acá, ¿no? 2.7 a 4.4. Entonces, el 3 está acá. Significa que mi CPOD poblacional, aparte de 3, puedo conocer que es moderado. ¿De acuerdo? Moderado.
Disculpen, la abuelita está licuando algo. Ya, a ver. Entonces, moderado, ¿no? Importante. Volvemos a la pregunta. Si un paciente presenta, no, este ya lo hicimos. Si un estudio epidemiológico, el índice CPD de un grupo de adolescentes fue de 3.5. Eso significa que cada adolescente en promedio tiene 3.5 dientes cariados. Cada adolescente en promedio tiene 3.5 dientes cariados. Perdidos o obturados, el índice CPD no es aplicable en adolescentes. El grupo estudiado tiene una excelente salud bucal. A ver qué han respondido en el grupo, chicos. Vamos viendo. Moderado, claro. La B, claro, la B, ¿no? Siempre va dientes cariados, perdidos o obturados. Muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y dice así. Un adolescente de 15 años asiste a consulta dental. Durante el examen clínico se observan las siguientes condiciones en sus piezas dentales permanentes. 5 dientes cariados, un diente perdido por caries y 4 dientes obturados. ¿Cuál es el índice CPO de este paciente? A ver, facilito. A ver, unos segundos y me van respondiendo en el chat, por favor. ¿Cuánto le salió? Fácil, ¿no? La B, dicen. Oh, se va para la computadora. Deme un segundo. Dice, a ver, sí, claro, 10, ¿no? Ahí está. 5 cariados, 1 perdido, 4 obturados. Sencillísimo. Vamos un poquito más allá. Siguiente pregunta. Dice un adolescente de 30. Un adolescente. Aquí veo un error ya. Un paciente, quiso decir. Un paciente. 32 años. Aquí yo le he cambiado. Seguro era 12 y le he cambiado. Asiste a consulta dental. Dice, durante el examen clínico se observan las siguientes condiciones en sus piezas dentales permanentes. Piezas cariadas. A ver, van a sumar ya. Sus dientes permanentes 3, 4, 3, 5, 3, 6 son piezas cariadas. 4, 6, 3, 6 son perdidos por caries. 22 perdidos por trauma. 2.4 y 1.4 perdidos por indicación ortodóntica. Y 12, 11 y 21. No, perdido por trauma, dice. Acá. Por caries, ya. Hasta acá, caries. De ahí perdidos por piezas cariadas. De ahí perdidos por caries hasta acá, ¿no? De ahí 22 perdido por trauma, ya. De ahí 2.4, 1.4 perdidos por indicación ortodóntica. Y 12, 11 y 21. Y la pista 2.3 obturada. Ya debería haber punto y coma, ¿no? Ahora, ¿cuál es el índice CPD para este paciente? A ver, chicos, sumen. Tiene 32 años. ¿Se considera o no se considera? A ver, sumen y me dicen su respuesta en el chat. Vamos a ver si llegan. Así les va a venir alguna pregunta de esta. No veo respuestas. 10, 10, 10, 10, 10, 10, dicen. ¿Seguros? A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién dice 10? Sí. Mm, mm, mm.
¿Quién dice 10 y quién dice 13? ¿Y por qué? A ver en el chat, por favor. Y algunos dicen 10, ya. ¿No entendió? Nicole, ¿qué cosa no entendiste? La pregunta. Ah, estas son piezas dentales, pues la nomenclatura. La pieza 3.4, la pieza 3.5, la pieza 4.4, la pieza 4.5, 4.6, 3.6, la pieza 2.2. ¿Sí? Aquí en la redacción voy a cambiarle esto porque no se entiende para mí tampoco. Ya vieron la respuesta, no vale. Ya vieron la respuesta por chiste. Cada pieza vale un número, no. Cada pieza vale uno. Si yo te digo que, o sea, claro, cada pieza vale uno. Si yo te digo la pieza 4.6 tiene caries o ha sido extraída por caries o está obturada, vale uno. Solo vale uno, ¿no? Y tú sumas, ¿no? Si te digo que ha tenido 5 piezas extraídas por caries y 2 piezas obturadas por caries, suman 7, ¿no? ¿De acuerdo? Así es la sumatoria. Nicole, si yo te digo que ha tenido una pieza cariada, una pieza restaurada, obturada por caries y una pieza extraída por caries, si yo sumo 1, 1, 1, sería 3, ¿no? Entonces suma 3. Así nada más es la sumatoria. Claro, por ortodoncia, extracción no tenía puntaje, pero les dije la regla. Si era mayor de 30, pero si era mayor de 30 sí se consideraba. Diente perdido por caries es 4. Ya, pero 4 es su código. Por eso les decía, esa es una codificación. No es un valor que va a asumir, ¿no? Porque si habláramos de C o D, no voy a sumar letras, ¿no? ¿De acuerdo? Porque igual en el C o D también tienes que sumar. Si este fuera un niño de 5 años y yo digo que son 3 piezas, tiene una pieza perdida, vuelvo al ejemplo más simple, una pieza perdida por caries, una pieza obturada por caries y una pieza extraída por caries, son 3. Y es un niño de 5 años. Yo te digo, ¿cuál es su C, E o D? No me vas a decir A más B más C, ¿no? Es 3, igual es 3. Ahora, ¿qué código corresponde a una pieza careada? Una pieza, eso es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, desde este tema van a venir el enfoque de preguntas en dos grupos. Una pregunta como esta, que es un ejercicio en el que tú tienes que sumar y recordar la información de si lo consideras o no para sumarlo. Y el otro enfoque de la pregunta es que yo te voy a preguntar, según la codificación, ¿no? O el CP, para el índice CPOD, la pieza restaurada con caries, ¿qué codificación corresponde? ¿De acuerdo? Y tú, A, B, C, y tú vas a tener que marcar la que corresponde, la codificación que corresponde a eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dos formas de preguntar en este tema, ¿ya? Para que quede claro. Sí, entonces, sí, la respuesta sería 13, así como está, no va adolescente, pero sí de 32 años. Si fuera de 12 años, simplemente sí quedaría en 10, ¿de acuerdo? Esta pregunta yo le he cambiado, que la había dejado antes en 10. Y no considerábamos eso y salía 10, pues, ¿no? El niño tenía 12 años. Pero cuando es de 32 sí se considera. ¿De acuerdo? ¿Por qué se considera? Porque es mayor de 30 años, ¿no? Mayor de 30 años. Siguiente ejercicio, por favor, desarrollen. En un estudio de salud bucal, en una población escolar se examina a 100 niños de 12 años. Ojo, aquí sí son 12 años. Los resultados muestran que la suma total de dientes cariados, perdidos y obturados es de 450. ¿Cuál es el CPOD
el promedio para esta población. Va a ser regaladísimo, ¿no? No tienen que pensar mucho. Pero algunos se tranquean y no han prestado atención a la clase y muchas tienen que buscar en ChatGPT media hora para hacer una simple operación matemática de primaria. Claro, 4.5, ¿no? Claro, o sea, presta atención un segundo y esto lo haces también en un segundo cuando te ven el examen. Chicos, recuerda que ahora los exámenes creo que son escritos, entonces denle chance de ver la clase. Si por ahora no pueden por trabajo, entren a la grabación, pónganle a adelantar de repente un poco el audio y van, no sé, mientras van haciendo algo, lo ven rapidito y ya. Solo para efectos de que puedan responder bien su examen, ¿no? Yo sé que hay parte de la teoría que llegamos que sí les sirve y hay otra parte que de repente es muy teórica. Muy bien, entonces seguimos. Dice, en una campaña de salud pública se evalúa a 10 adolescentes y se obtienen los siguientes resultados de CPOD. 6, 3, 4. ¿Cuál es el promedio para esta comunidad? ¿Cuál es el promedio? A ver, chicos. Y aparte de eso, les voy a preguntar, según el cuadrito, de CPD poblacional, ¿a qué categoría corresponde? Muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. ¿Se acuerdan? A ver. El tiempo. 3.9. Hicieron una sumatoria y dividieron. Ok. Bueno, eso lo pueden hacer también en papel, porque el examen hace papel y lapicero. No los voy a poner números muy difíciles. Claro, pues suman todo 39, ¿no? Entre 10 adolescentes, 3.9. Sencillo. Sí, sencillísimo. Ya, respecto al tema, chicos, ¿hay algo que lo vean muy difícil o el cuadro les pareció sencillo o lo ven muy complicado? Sí, no les voy a poner números difíciles porque, ¿qué pasa? La idea es que entiendan el concepto o cómo funciona este tema, no es para que, eh, no les voy a poner pues una operación algebraica para que puedan llenar. ¿En qué te perdiste, Nicole? Dime para repetirte o explicarte. En esta última pregunta, aquí, como te está pidiendo el promedio o el CPD poblacional, tienes que sumar nada más, pues, ¿no? Han evaluado a 10 personas y cada persona tiene este valor: 6, 3, 4, 5, 2, cada alumno, ¿no? O cada individuo. Son 10 individuos, ya, cada uno tiene este valor. Tú lo sumas. Te da 39. Y como has evaluado a 10, tienes que dividir entre 10. Y te va a dar pues 3.9, ¿no? Obviamente. 3.9 y esa es tu respuesta. Es el promedio, ¿no? 3.9. Esa era tu pregunta, Nicole. A ver, voy a activar el audio para que puedas, podamos interactuar más rápido, ¿no? A ver, Nicole, ¿estás ahí? Hola, 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 hola. ¿Está compartiendo? ¿Se puede ver o se congeló la pantalla? Sí se puede ver, doctor. Ya, Nicole. ¿Quedó claro esa parte o te perdiste en el cuadrito, como te dije? En el cuadrito, no, el anterior, después vino otras preguntas que ya, no, el otro. No, está bien, está bien, no. Creo que ahí, no le entendí mucho, a partir de ahí. O sea, Es que yo acá, pensé cada mira, uno. este viene por acá, mira. Hay un dato que dije. Lo que pasa es que la OMS dice, acá ¿dónde está? 32 años. Diente, diente permanente perdido por cualquier otro motivo. ¿Sí lo ves? Sí lo ves, ¿no? Aquí. Ahí la OMS te dice lo siguiente. La OMS te dice, mira, cuando es mayor de 30 años, súmalo. Mayor de 30 años, si ha perdido por otro motivo, por un tema práctico, lo sumas nada más. Mayor de 30 años. Ay, ese 30 parece 50, ¿no? Perdón.
A ver, mayor de 30 años sí se suma. Es decir, que si ha perdido el diente por ortodoncia, por un tema congénito, o por otra razón que tú no sabes, ¿no? Tú puedes asumir que es por eso, pero lo consideras en la sumatoria. ¿Qué significa? Que acá, en la pregunta, nos han puesto una persona de 32 años, entonces si ha perdido por ortodoncia, aquí, por trauma dentoalveolar, ¿sí? ¿Se va a considerar eso, esas piezas o no? Si te dice si es mayor de 30, súmalos. Esas piezas perdidas por otros motivos, súmalos. Entonces sí los tienes que sumar, pues son, por ortodoncia son dos piezas dentales acá. No, perdón. Perdón. Son dos piezas dentales aquí por ortodoncia y son, por trauma es perdida acá, la de acá, perdón. ¿No? Entonces son tres. Tres piezas dentales perdidas por otro motivo. ¿Sí? La 2.2 por trauma y la 2.4, 1.4 por indicación ortodóntica. Entonces son tres. Si tú sumas las que tienen caries y las otras son 10, ¿no? Aquí la única observación es, si es que es menor de 30, estas que son por otros motivos, pérdida de piezas dentales que no son por caries, no las vas a sumar, porque el CPOD solo mide experiencia de caries. ¿De acuerdo? Entonces tú sí estarías bien en poner 10. ¿De acuerdo? Sumas todas estas cariadas de acá arriba, ¿sí? Y sumas estas otras de acá que están obturadas, todo te suma 10. Sin embargo, la OMS te dice, si el paciente es mayor de 30 años y no se encuentra pues la razón normalmente por la que ha podido perder, normalmente no se acuerda el paciente o no tiene la razón, simplemente lo sumas, ¿no? Y para efectos prácticos del examen va a venir así. Si el paciente es mayor de 30 años, ustedes suman cuando es perdido por otros motivos, ¿de acuerdo? Entonces estas tres piezas sí las van a sumar. Por eso es que te suma 3, porque sí la estás considerando, ¿de acuerdo? Ya. Sí, ahí lo Ahora entendí. sí. Yo pensaba que cada diente valía el valor del cuadrito que dice 4, 5, así. Por eso es que No, no lo pues entendí. no seas mala. No lo entendía por eso. Vas a hacer matemática. No, cada pieza perdida, cariado obturado, solo vale 1, nada más. Entonces aquí hemos mencionado 13 piezas dentales. De las 13, 10 son perdidas por caries. Las otras 3, supuestamente, son perdidas por trauma y por ortodoncia, supuestamente, ¿no? Correcto. Y como es mayor de 30, tú las consideras dentro de la sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro? Hasta ahí sí. Listo. Doctor, Hasta ahí quedamos, chicos, hoy. Cualquier duda igual, no duden, en la próxima clase al inicio me la mencionan para empatar con esta última diapositiva. ¿Está bien? Repasen el cuadrito de CPOD y esta de cálculo de CPD poblacional. ¿Ya? Este único dato sé que les podría confundir. El otro dato es en dientes perdidos, como por caries. Si es un diente de leche que ya está en época de salirse, de exfoliarse naturalmente para que salga el diente permanente, no lo vas a considerar como un diente perdido, pues, ¿no? Por más que haya tenido caries, porque iba a salirse de todas maneras, ¿no? Entonces, igual de eso se lo menciono, pero no se los voy a poner en el examen como tal. ¿Ya? Listo, que tengan buenas noches, nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor.